cuarto de estudio de don Jorge Henao, quien fue nuestro insigne profesor de cálculo y de dibujo técnico, que nos hizo sudar, pero también nos dejó grandes enseñanzas. Y yo voy a aprovechar con un gran sentimiento hacerle algunas preguntitas para que esto quede para la historia, no solamente de nosotros, sino del colegio y por supuesto de don Jorge. Muy buenas tardes, don Jorge, ¿cómo decirte? Pues me complacido de que haya logrado llegar a esta época, pues, de ver estudiantes de hace 50 años. 50 años. Estudiantes cuchachones. Sí. Muy bien, don Jorge. Don Jorge, viendo sus diplomas, me doy cuenta que terminaste bachillerato en el técnico. ¿En qué especialidad? Electricidad. En electricidad. Vea, para nosotros, algunos que somos ingenieros electricistas, con razón teníamos esa cantera y esa venita. Después del técnico hablábamos hace ratico que pasaste a estudiar al Pascual Bravo, el Instituto Tecnológico Pascual Bravo de Medellín, y terminaste en una tecnología allá, pero pues yo tuve una cosa muy rara que me pasó. Por ser, pues, me ha gustado mucho la electrónica. Sí. Y entonces aquí en el técnico, No por había curiosidad, se salió porque todos los compañeros tenían que hacer máquinas, por ejemplo, cortadoras, una cantidad de máquinas, utilizando los talleres de mecánica. Sí. Y poníamos, cuando había que hacer algo de electricidad, pues resistencias para que las famosas resistencias que usaban los fogones. Sí. Pero hacíamos todo eso. Yo hice de grado un amplificador de un plano que mandaron de Alemania para la venta de unos amplificadores que llegaron aquí a Colombia y sobre todo a Pereira, importados por don Jacinto Elian, un señor importador, pero muy importante. Él me regaló un plano y con eso hice el amplificador acá, que ese amplificador lo llevaron, lo tuvo, sirvió para el colegio por muchísimos años, hasta que ya se digitalizó esos aparatos. Y en Medellín también tenía que hacer otro trabajo, pues ya para grado, y ahí me hice un radio, fui asemejando, pero no radio transmisión como estos, que son para permitir, pues, sino un radio musiquero, haciendo todo, calculando las bobinitas, todas las frecuencias intermedias, cómo se usaban los tubos finales, los tubos rectificadores, las placas, que son los voltajes altísimos, 250 voltios en placa. Eso se hacía, lo hicimos allá, ese fue el trabajo de grabando. Y siguiendo el orden cronológico de tu formación académica, entiendo que pasaste a la Universidad Industrial de Santander, que era una de las pilares en ingeniería eléctrica, mecánica, industrial y química de la época. Cuéntanos un poquito de la Universidad Industrial de Santander. Tenía, en esa época, que fue el 61, 60, y unos años anteriores, unos 3 años, Bucaramanga y esa universidad recibió una cantidad de ingenieros de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que se lograron sacar, pues, de la época hitleriana. Sí. Entonces, y austriacos también, entiendo. También, sí, habíamos proveedores de esa parte, toda la área que sufrieron la guerra de y trataron se vinieron para Colombia, pero la entrada más fácil era llegar a Bucaramanga, llegaban por Caracas o llegaban por la parte de Santa Marta. Y la universidad se hizo casi a todo el profesorado, eran o españoles o austriacos y mucho alemán. Yo comencé la ingeniería eléctrica y yo me recuerdo, pues, que el profesor de matemáticas era un austriaco, se llamaba Friedrich Mamitz, y el profesor de las otras materias como la física y la
la parte de mecánica estática, mecánica dinámica, todo eso, la enseñaba un ingeniero, Wilmer Spahowski, alemán, muy pero bravo. Y eso me sirvió de datos, porque fue el accidente que les había comentado antes, un accidente que tuve ya. Entonces, no, perdón, entonces quiere decir que en algún nivel de tu carrera te tuviste que suspenderle por cuestiones humanas, llamémoslo así, te accidentaste y te regresaste para Pereira. Sí, Pero ya habías estudiado todas tus ciencias básicas, tenías todas el bagaje matemático fundamental que se hace en las ingenierías. Aquí me operaron, aquí en la clínica San Jorge en esa época, el doctor Pérez, y en la recuperación un profesor, el suegro, me dijo que necesitaban un profesor en el de Horacios. Entonces, ¿Para dictar qué materia? Para dictar cálculo, porque nadie se le medía a dictar en bachillerato, porque no había ni siquiera textos. Y entonces yo me asomé por allá y don Rafael me recibió, don Rafael Ramírez, y comencé a trabajar. ¿Y entonces cómo te defendiste si no habían textos? Cogí todos los apuntes de la ingeniería que tenía, o Pues sea que a usted le enseñé, sí. Todo era matemática de ingeniería, tanto que usted puede recordar que para enseñar, por ejemplo, yo en la analítica, en la sola analítica, esa forma como me enseñaron a mí estos europeos, la analítica, era, por ejemplo, la tangente, aquí se usa, todos los libros usan la formulita, pero nosotros lo veíamos desde un punto de coger, por ejemplo, la elipse, trazar una secante y comenzar a hacer la secante alrededor de un punto sobre la elipse y volver la tangente por medio de límites. Y entonces esa forma didáctica que enseñaban estos profesores antes me sirvió a mí, eso fue lo que les di a ustedes. Yo me acuerdo mucho, porque tú también me diste geometría en cuarto de bachillerato, y me fascinó cuando sacabas tu regla de cálculo. Y después ya en sexto bachillerato tuve la fortuna pues de comprarme una Logarithm, porque algunos colegas bachilleres como Samir Castaño, sí, Argemiro Echeverri, Waldo Lescano, eran más pinchaditos y se compraron Faber-Castell, que era alemana. Yo me compré una Logarithm que era checa, que era más baratita, pero cumplía la misma función. Sí. ¿Y todavía tienes te quedó te recuerdo alguna reglita? Sí, bueno, ahí tienes todavía. Muy bien. Pasemos ahora entonces, Jorge, a tu época. Sí, en la época en que después nosotros ya terminamos nuestro bachillerato y pasaste, y cuéntanos algo de tu amor por la música y cómo hiciste combinaste las dos cosas, porque seguiste estudiando, veo diplomas que te graduaste en la Universidad Libre, te graduaste de licenciado en física, matemática y después te graduaste como especialista en pedagogía del folclore. Cuéntanos un poquito ya de tu vena musical y tu amor por la música. Bueno, la vena musical, nosotros, la familia pues de todos los venados, vivían al frente del barrio Belmonte. Nosotros teníamos que pasar el río, había un puente colgante con unas, ese cable traían holandés o checo, un cable muy bueno, y ahí por medio de guadas, colocan las guadas y uno pasaba por ahí. Tenía que llegar, y las fincas de toda la familia mía eran por la parte del monte, o sea, del liceo en 10 para allá, todo eso eran como 8 hermanos con hermanas, y eso todos tenían fincas muy grandes, todas fazenderas, total abandono, mi mamá total. Entonces nos teníamos que ir, nos íbamos en caballos, nos íbamos a una finca determinada, sí. Pues porque el sábado nos toca la finca de tal tío, el otro sábado la de la tía, y eso era así. Entonces nos íbamos a tomar la aguardientico con
yo estaba muy pequeño, yo tenía por ahí 9 o 10 años, pero yo comencé a ver a mi mamá tocando el tiple, y cada que lo ponía, lo cogía el tiple y comenzaba a bregar a poner los dedos donde ella más usaba. Y así y de un momento a otro ya aprendí hasta que le dije, ella dijo, ¿cómo se llama? Se llama la menor, el si menor. Y entonces a mí se me grabaron todos y comencé, y luego ya comencé a puntear en el tiple, que eso no se usa. Pero en la rondalla pues se usaba el tiple puntero. Yo era que La rondalla es uno de los grupos en los cuales se ha sí, participado. Y entonces así comenzó eso y ya lo vinimos para Pereira y entonces estudié en la escuela Uribe, los primeros hasta cuarto primario y así me fui pues preparando, pero lo de la música ya un niño me trajo un requinto, que es una guitarrita más pequeña y está afinada unos 2 tonos y medio arriba, entonces para hacer punteos de música de trigo, más que todo de música de trigo. ¿Formaste algún grupo de trío? Sí, estudié el trío con un estudiante de Gracias y un arquitecto. También me contabas que creaste la primera estudiantina de Horacias Cardona, Sí. y duró muchos años. Claro, entonces inmediatamente yo lo llevé. Cuando ustedes estaban en la 14. En la 14, yo formé el primer grupo. Y había un hijo de un señor que tocaba en la banda de músicos de Pereira. Y él tocaba algo de saxofón. Yo, venga, y lo acabé de cuadrar. Y con Mejía y Valencia, el dueto Sí. Mejía y Valencia, que han sido Los ganadores hijos de Mono Núñez, de don Carlos Valencia. hijos de don Carlos Valencia, Carlos Valencia pero era el Tito, profesor de pues, música. Fernando, Carlos Valencia era el profesor de música de nosotros, ¿cierto? sí, don Carlos Valencia, Carlos Valencia. y Tito era Fernando, el chiquito, que era chiquito, El hijo. el hijo, entonces con él formamos tremendo grupo, y el primero era como en el 69, después de 2 años después de nosotros ahí graduarnos. comencé yo con esa música. Bueno, no me aguanté. Y entonces seguí ya luego hice estudiantinas, que fue increíble. Nos invitaban a poblaciones, estuvimos en Pensilvania, estuvimos en muchas, representando al colegio, un bucito acá, CDC, y nos estuvimos tocando, alternando con... Entiendo que también fuiste a España por cuestiones de música invitado allá. Sí, invitados. Nosotros nos ganamos el concurso Vuelve la Serenata de la Medellín en Bogotá. Y entonces tuvimos esa opción, pasamos, pues representamos a Colombia en Expo Sevilla y estuvimos en la casa del embajador, que era Ernesto Samper, y también economista. Bueno, y pasamos muy sabroso y luego ya vinimos, entonces fuimos a casi todos los concursos de música en Colombia, a todos. Entonces, pero a lo último, 2 de las principales voces femeninas comenzaron a faltar. Entonces decidimos que fue muy difícil volverlas como a acoplar, entonces nosotros nos separamos y formamos el grupo Señores, que es el que tenemos ¿Qué actualmente. es este que tiene ese? No, esta es la rondalla. Hasta la ronda, pero aquí dice señores. Ah, sí, estos señores. Ah, sí, claro, que los 6. Ahí están los... Puros señores. La verdad que haciendo una gran justicia, como te ves ahí con ese corbatín tan elegante, son unos señores, mis respetos. Sí. Yo quería también pasar a la parte también familiar. Cuéntanos un poquito de tu bella esposa, tus hijos y tus nietos. Bueno, no, pues muy orgulloso de la familia. Ahí hay un caso pues muy especial, y es que la ayuda que me prestó la señora pues para terminar de educar los hijos, son 3 hijos, uno es tecnólogo en telecomunicaciones, el otro es ingeniero del sistema, y la niña que la mujer es licenciada de música, ya estudió Manizales en la Universidad de Caldas y ha sido profesora pues
en Bellas Artes, pues, y un colegio dictando música. Le gusta mucho la música. También tiene tres... La vena musical. Tiene 3 nietos y la niña, la menorcita, a la niña actualmente está terminando ya el grado 11 en La Salle, pero es de la Escuela de Música de la Tecnológica y pertenece a la orquesta y toca violín. Pero aquí conmigo viene, yo tengo un montón de pasillitos por ahí que he ido armando, ¿verdad? Y entonces ella es mi acompañante de guitarra y la hija toca el piano. Entonces tenemos música, seguimos con eso. Pero hablando del Dios Gracias, ahí hice una orquesta de zampoña, una cosa bien rara. Entonces me ocurrió esa. Las zampoñas son tubos que se van tomando de tal manera que se puede calcular la longitud de onda de cada tubo. Entonces me dio una idea de hablar con el profesor de física de que les calificara lo que iban a hacer cada uno. Y cada uno hizo sus zampoñas. Los sábados era el pitido más impresionante en el colegio. Entonces logré hacer, pues, explicando cómo se fabricaba, cómo se cortaban los tubos, cómo se metía el corchito para determinar la longitud de la profundidad donde íbamos de cada tubito. Ahora le muestro la zampoña. Y entonces dimos concierto con la orquesta, 80 bachilleres, 40 bachilleres, y los presentamos en la Plaza Bolívar y dimos concierto en la policía, que esos días estaban de cumpleaños, y fue una novedad ese grupo. Y de ahí han surgido muchos estudiantes. Hay un estudiante que tiene una orquesta, la orquesta Punto Blanco, que es de Dr. Mario González. Eso siguieron, Rey del Pino, también del Dios Gracias, del 72, año de 72. Y un oftalmólogo que ahora trabaja en Texas, Houston, y es oftalmólogo, sí, y era el tenor, pues, cantaba una voz muy linda. Ahí formamos otra estudiantina. Y se formaron también muchos corales, duetos, tríos, pero a mí me hacía mucha falta eso, de promocionar la música y que no se acabara eso en el colegio. Logré conseguir con el doctor Jaramillo un montón de guitarras, por ahí están ya quietas porque nadie lo volvió en este momento en el colegio. Muy bien, Jorge. Yo también, charlando contigo, yo me acuerdo mucho, pues, que tú llegaste, pues, muy joven al colegio, 24, 25 años, y realmente, pues, eras un referente, sobre todo, pues, para los que tenemos este amor por las matemáticas y pudimos seguir en esa línea matemática, llamémoslo así. Yo también tengo 2 hijos ingenieros y se ha ido como pasando de generación en generación también eso. Pero charlando contigo, te quería preguntar por mi mamá, doña Gabriela, que estaba en la asociación de padres en esa época, ya tenía 40 años. Y yo quería preguntarte si tú conociste a doña Gabriela. Muy activa, muy increíblemente activa, y era un amor al colegio increíble. Ella fue presidenta de la Asociación de Padres de Familia, y muy activa, era muy colaboradora y colaboradora, entregada, muy querida, muy activa. Y si yo por te preguntaba por ella, lo primero cuando me llamó esta noche, a mí me acordé de ella. Muy bien, qué bonito. Sí, me parece que en un colegio, esa tríada que se da entre padres de familia, profesores y alumnos, y lógicamente también con, pues, profesores, pero la parte familiar es fundamental en la formación, fundamental. Creo que, pues, esos, ya tú, más como educador que como padre de familia, le transmitiste a tus hijos esos valores y esa rectitud y esa ética. Te quería también, para terminar, hablando de la ética, que nos refieras lo que te pasó con una madre de familia, que me parece que
para las nuevas generaciones y todo, sería muy interesante saber de tu voz la anécdota que me contaste de la madre de familia que te trató de, perdone la expresión, de sobornar. Cuéntanos un poquito de eso. No, pues son problemas que presentaban. El colegio, pues, para mí fue una institución que me llenó, porque hubo una huelga en la tecnológica. Yo sé que esto lo van a ver muchos proveedores, hay proveedores de la tecnológica. Sí, como 5. Bueno, y entonces uno de los estudiantes de grado sexto en ese tiempo, sexto de bachillerato, pues iba mal, era mal estudiante, yo sé que no, y yo les decía mucho, o estudian o yo no les ayudo, porque el problema era que como iban para la mayoría por cuestión monetaria y por ser la mejor universidad, teníamos en la tecnológica. Sí, y aquí no había más opciones. No había más cosas pues de eso. No, entonces tenían que hacer quedar mal. Yo no voy a quedar mal y no quiero que el colegio quede tampoco mal, les decía. Entonces este muchacho sí se descuidó mucho, se descuidó y le prepararon, ¿cómo es? Sellaron la bestia sin coger el animalito. Sin comprar el animal. Y entonces perdió el cálculo y ya había perdido otras 2. Pues perdía el año y tenían todo preparado, la fiesta y lo que le iban a hacer. Entonces le dije, vino la mamá y me dijo que si era posible, pues yo les ayudé fue enseñándole, pero no me quiero responder. Y además, la materia mía no fue la única que perdió, sino que perdió otras 2. Y entonces, vea. Y entonces a mí mismo me sacó un billetico, pues me dijo que porque no le recibía de eso, que ella sabía que los proveedores pagaban muy mal. Y entonces le dije, no, señora, no, yo le agradezco mucho, pero dígale que estudie mejor. Y se fue y tuvo con un profesor y trabajó y pasó. Muy bien. Sí, una excelente reflexión. Ahora que está tan de moda el país como tan desencajado en lo ético, La corrupción. en las grandes cortes y en la corrupción. Bueno, no, pues agradecerte, Jorge, y desearte muchos, pero muchos años más de vida. Y agradecer a nuestro amigo Uber, que vive en los Estados Unidos y vino a este evento. Y entre los dos hoy hemos estado muy conectados y emocionados de recordar y de vivir y de saber que nosotros estuvimos en las mejores manos. Muchas gracias. Así es, Gonzalo. Bueno. Quiero decir un par de palabras, agradecerte a ti por ese don que Dios te dio para hacer este evento y hoy por hoy tener la felicidad de estrecharle la mano a un profesor tan emblemático. Muy bien, muchas gracias. Don Jorge, cuénteme cuál fue la mejor anécdota que usted tuvo como profesor en el Dr. Gracias Cardona de don Leonidas Tobón, el vicerrector. Bueno, yo estaba en clase de geometría, en un cuarto de bachillerato, y comenzó el temblor y fue muy fuerte. Entonces todos los estudiantes se brincaron por los pupitres, se tiraron a las puertas y luego salieron por los corredores para tratar de salir a la calle por la 14. Cuando fueron a salir estaba don Leonidas, cerró la puerta y abrió los brazos. ¿Ustedes para dónde van? Es que está temblando, don Leonidas. Afuera también está temblando. ¡Uy, para adentro! Increíble, ¿no? Increíble. Muchas gracias. Esta es la Rueda Internacional de Caballeros del Aire y te recibe la Hotel Japón 4, Alfa Tango Eco
Norman desde Peluda, Antioquia. Adelante, HK6 Quito, Uruguay. Gracias, estimado colega. Esta es la HK6 Quito, Uruguay, para todos los caballeros del aire.